Después de 3 años de matrimonio, Henry sugirió casualmente un divorcio ficticio por su primer amor, Emma. Una risa fría se elevó dentro de mí. Él pensaba que yo aún estaba profundamente enamorada de él. Pero no tenía idea de que esta propuesta arrogante era exactamente la liberación que había anhelado. Hoy marcaba el 3er aniversario de boda de Henry y mío. Reservé un salón privado e invité a todos mis buenos amigos. Mis amigos alzaron sus copas deseándonos felicidad eterna. Y yo tímidamente acepté, mi rostro radiante de alegría. Durante el banquete me escabullí silenciosamente, traje de vuelta un pastel hecho a mano. Y lo coloqué suavemente frente a Henry, mirándolo con tierno afecto. Henry, feliz 3er aniversario. Gracias por estar siempre a mi lado. Pero permaneció tan imperturbable como siempre, apenas asintiendo ligeramente. Y mi corazón no pudo evitar doler débilmente. Desde que descubrí su secreto, él había estado así de frío. Me seguía diciendo a mí misma que él aún se preocupaba por mí. Sin embargo, mientras cortábamos el pastel, la expresión de Henry cambió repentinamente después de recibir una llamada telefónica. Inmediatamente agarró su chaqueta y salió corriendo, dejándome solo a mí y a un salón lleno de amigos. Me quedé paralizada en el lugar. Todos los ojos estaban sobre mí. Mi rostro estaba pálido, pero me obligué a mantener la calma. Henry debe tener una emergencia, regresará pronto. Estas palabras fueron tanto una explicación para ellos como un consuelo para mí misma. Miré el pastel frente a mí, mis dedos inconscientemente frotando la curita. Este pastel me había tomado toda una mañana hacerlo. Afortunadamente Henry no me hizo esperar demasiado tiempo, pero no regresó solo. Otra mujer estaba con él. Entrecerré los ojos y pregunté cautelosamente ¿quién es ella? Henry sonaba bastante impaciente. Emma, mi secretaria. Asentí, pero una tormenta de emociones se agitaba dentro de mí. Emma, su primer amor del pasado, ¿cómo podría no reconocerla? Dije con tacto trayendo. Traer a Emma a una ocasión como esta parece un poco inapropiado, ¿no te parece? El ceño de Henry se frunció y me regañó en voz baja, ¿qué tiene de inapropiado? Yo. Ay, cuando te acostumbraste tanto a hacer una montaña de un grano de arena. Llevó a Emma a un asiento, dejándome parada sola frente a ellos. Mirando las expresiones de los amigos de Henry, entendí al instante que lo habían sabido todo el tiempo y solo lo estaban encubriendo. Originalmente había esperado pasar este aniversario en paz, terminar completamente este pastel, pero no me daría esa oportunidad. Poco después de que nos sentáramos, Emma alegó que no se sentía bien. Henry inmediatamente entró en pánico, insistiendo en llevarla. Antes de irse pareció recordarme a mí, su esposa, un destello de vacilación en sus ojos, sin saber cómo dirigirse a mí. Miré a Emma, su rostro estaba sonrosado, y se veía llena de energía. No había ni una pizca de malestar en ella. Sin embargo, seguí el juego fingiendo estar preocupada. Rápido, lleva a la señorita Emma al hospital. No te demores. Al escuchar mis palabras, Emma se abrazó lastimosamente al brazo de Henry. El rostro de Henry se oscureció al instante y me regañó con ira, Mía, ¿cómo te volviste tan irrazonable? Tenía planeado regresar por ti, pero ahora puedes irte sola. Con eso puso su brazo alrededor de la cintura de Emma y azotó la puerta al irse. Di un tirón impotente a las comisuras de mi boca, luego me volví y tiré el pastel al bote de basura. Ya no tenía sentido comer este pastel. En cuanto a Henry, ya no lo quería tampoco. Después de una breve despedida a los amigos de Henry, me fui sola. Paré un taxi en la calle, respiré profundo y llamé a Margaret. Mamá, ya he decidido. Me voy a divorciar de Henry. Margaret sonó sorprendida al principio, luego preocupada, preguntándose si me había pasado algo. Finalmente no pude contenerme más y derramé todas las penas que había acumulado recientemente. Hija mía, has sufrido tanto. Empezaré a hacer los arreglos de inmediato. Ese es un verdadero canalla. Mi niña querida, y se atreve a andar por ahí con otras. Después de unas palabras más con Margaret, colgué. Margaret en realidad me había estado instando a divorciarme desde hace tiempo, diciendo que Henry no era una buena pareja.
Pero en ese entonces estaba cegada por el amor e insistí en casarme con él. Ahora mi corazón estaba completamente agotado. De vuelta a casa, me sorprendí al encontrar el auto de Henry estacionado afuera. Mi corazón se sobresaltó. ¿Había regresado? Saqué mi llave y abrí la puerta, y la vista ante mí me dejó paralizada. Justo junto a la puerta había un par de tacones negros y un par de zapatos de cuero de hombre. Yo nunca usaba tacones, así que el dueño de esos zapatos era obvio. Levanté la vista, solo entonces notando ropa esparcida desde la entrada hasta la sala. Y luego hasta el dormitorio. Seguí el rastro de ropa hasta la puerta del dormitorio. Era un frasco y la última prenda de ropa era un teléfono negro. Henry era tan descarado. En realidad trajo a Emma a casa. Reprimí mis lágrimas con furia, tomando fotos de todo en silencio. Los sonidos íntimos que venían del dormitorio hicieron que mi corazón se retorciera de agonía. Después de recopilar la evidencia, me fui silenciosamente. En la cama suave del hotel di vueltas y vueltas. Incapaz de dejar de recordar los momentos dulces que Henry y yo una vez compartimos. Una vez habíamos tenido un periodo de cercanía innegable. Sin embargo, todo cambió silenciosamente después de que entré a su estudio. Una habitación a la que nunca me permitía entrar. La suya siempre estaba cerrada con llave, pero ese día, inesperadamente encontré la puerta entreabierta. Le grité varias veces, pero no hubo respuesta. Tenía la intención de ayudar a cerrar la puerta, pero entonces noté una calcomanía en el escritorio que decía: Mi pequeña querida Emma. El resto del texto estaba cubierto, despertando mi curiosidad. Empujando la puerta para abrirla, el texto completo de la calcomanía me hizo quedarme helada en el lugar. Mi pequeña querida Emma. Al lado había una foto de una mujer con cabello negro liso, flequillo y una sonrisa dulce. ¿Emma? El nombre me resultaba tanto extraño como inquietante. Mi mirada se desplazó y encontré un cuaderno sobre el escritorio. Que parecía ser el diario de Henry. No pude evitar abrirlo y con cada página que pasaba, mi corazón se hundía un poco más. El diario estaba lleno de profundo afecto por Emma y sin embargo yo, su esposa. No aparecía en ninguna parte de sus páginas. Mi corazón se retorció de agonía cuando Henry irrumpió de repente. Al verme sosteniendo el diario, su expresión se llenó de pánico. Mía, deja eso. Exigí saber quién era Emma, y su rostro se puso frío. Mía, no te pases. No necesitas saber quién es Emma. Con eso arrebató el diario aferrándolo fuertemente contra su pecho. Como si fuera su tesoro más preciado. Sal. Sus palabras fueron frías y absolutas. Quedé completamente aturdida. Realmente me dijo que saliera. En todos nuestros años juntos, nunca había sido tan grosero conmigo. Al verme congelada en el lugar, realmente me empujó. Tropecé cuando me sacó a la fuerza del estudio, cayendo en el umbral de la puerta. Levantando la vista, me miró con una expresión sin emociones. Luego cerró la puerta de un portazo. Desde ese día, empezó a darme la ley del hielo. Hasta el día de hoy. Pero ahora, nada de eso importaba. Había decidido renunciar a él. Un hombre podrido como una fruta en descomposición, solo inspira asco. Al día siguiente fui a casa a empacar mis cosas. Tan pronto como abrí la puerta, un aroma de comida salió flotando. Entré y encontré a Henry sorprendentemente en la cocina, cocinando. Al escuchar el sonido, se volteó y me miró. Un claro indicio de pánico en sus ojos. Mía, ¿por qué has regresado? Me pareció divertido. Esta es mi casa, ¿por qué no puedo regresar? Henry frunció el ceño. No es eso lo que quise decir. Lo ignoré con la intención de ir al dormitorio a buscar mis cosas. Pero Henry me detuvo frenéticamente. Estaba confundida. ¿Aún no se había ido? Pero acababa de ver que los tacones altos ya no estaban junto a la puerta. Henry cambió repentinamente su expresión, actuando como su antiguo yo. Gentilmente tomó mi brazo y me llevó al comedor. Me retiró una silla, luego presionó mis hombros. Sin saber qué estaba haciendo, me senté siguiendo su guía. Fue a la cocina y trajo una olla de avena.
sonriendo mientras me sirvió un tazón. Gracie, prueba esto. Henry hizo especialmente este desayuno lleno de amor para ti. Revolví el pu. Di en mi tazón con la cuchara, sin poder suprimir una risa fría. El rostro de Henry se contorsionó ligeramente y se mostró disgustado, golpeó la mesa. Mía, ¿por qué estás de tan mal humor? Te hice amablemente gachas, ¿y no las vas a beber? En un instante arrojé la cuchara al suelo. Sobresaltando a Henry. Estaba a punto de regañarme, pero hablé primero. Henry, hemos estado juntos durante 3 años. ¿Y no sabes que tengo alergia a los mariscos? ¿Estás tratando de matarme haciéndome específicamente gachas de mariscos? Henry se desinfló instantáneamente sin palabras. Lo siento, Gracie, se me olvidó. Estaba completamente decepcionada con Henry. No podía recordar nada sobre lo que yo no comía o a lo que era alérgica. Pero lo que le gustaba y disgustaba a Emma, lo recordaba perfectamente. Tomé una manzana del refrigerador y la comí, sin siquiera mirar a Henry. Salí de casa y regresé al hotel, reflexionando sobre cómo solicitar el divorcio. Preocupada de no tener suficiente evidencia. Justo cuando me estaba angustiando, Henry me llamó de repente. Gracie, hay algo que necesito discutir contigo. ¿Podemos encontrarnos? Fui parca con mis palabras. Habla. Henry hizo una pausa, luego sonó algo dolido. Gracie, ¿por qué eres tan fría conmigo ahora? No quería que sospechara nada por ahora, así que fingí ser como antes. ¿De qué estás hablando? Henry, solo dime qué tienes en mente. Tan pronto como dije eso, Henry rápidamente dejó el tema de mi actitud y continuó. Es solo que quiero que primero tengamos un divorcio falso. Luego ella y yo nos casaremos para que pueda legitimar a su hijo, y después de eso, nos volveremos a casar. ¿Realmente me necesita ahora? Hice una pausa, luego estallé en risas. Era justo lo que necesitaba. Henry sonaba confundido. ¿De qué te ríes? Suprimí mi risa y fingí calma. Nada. ¿Cuándo quieres ir a la oficina del condado? Henry respondió con entusiasmo, mañana entonces. Estuve de acuerdo fácilmente, lo que hizo que Henry se sintiera incómodo. Mía, ¿no estás enojada? Pensé para mí misma, ya que él lo mencionó, no debería dejarlo con sospechas. Jesús. Así que fingí un tono dolido, oh Henry, entiendo. La señora Emma también es una mujer digna de lástima. Esta pequeña dificultad no es nada. Al escucharme decir eso, Henry finalmente se relajó. Luego seguí el juego a Henry con naturalidad por unos minutos más, deleitándolo inmensamente. Después de colgar, no pude evitar reírme para mis adentros. ¿Cómo pudo Henry siquiera tener el descaro de hacer tal petición? Si esto hubiera pasado antes, habría hecho un escándalo enorme y amenazado con todo, suplicándole que no se divorciara. Probablemente me habría encontrado molesta y me habría coaccionado a hacerlo de todos modos. Pero ahora su petición estaba perfectamente alineada con mis propios deseos, pero quedó embarazada tan rápidamente. Parece que deben haber estado juntos a mis espaldas bastante. Llamé a Margaret. Mamá, no necesitas hacer nada. Henry voluntariamente pidió el divorcio. Margaret inmediatamente se enojó. ¿Qué le pasa a Henry? ¿Cómo se atreve siquiera a sugerirlo? Viendo su reacción, rápidamente le expliqué toda la historia a Margaret y finalmente entendió. Ese es realmente un canalla, dispuesto a ser el títere de esa mujer. Mi querida niña ha sido agraviada. Me reí y bromeé con Margaret por un rato, alejando la conversación de ese tema. Mientras charlábamos, Margaret de repente suspiró. Rápidamente pregunté qué pasaba. Margaret entonces suspiró. No sé si aún recuerdas a William. Ese chico solía gustarte. Hace 3 años, cuando se enteró de que te habías casado, simplemente se fue al extranjero. Recientemente se enteró de que te ibas a divorciar y regresó. Creo que todavía tiene sentimientos por ti. La familia también está bien ahora. Si es un matrimonio arreglado, no estaríamos en desventaja. Ve si tienes algún pensamiento. Si no, le diré a William ahora.
Me sobresalté. ¿William? Todavía lo recordaba de la universidad. Después de todo, habían pasado 3 años desde que nos vimos por última vez. Me quedé en silencio. Margaret pensó que me estaba negando y estaba a punto de decir que le diría a la familia de William que lo olvidaran todo. Pero al segundo siguiente de repente hablé. Mi voz no era fuerte, pero era perfectamente clara. Mamá, entonces arregla para que nos encontremos. Margaret quedó atónita. Mamá, entonces arregla para que nos encontremos. 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 Ya eran las 10, y Henry aún no había aparecido. Sentí una punzada de irritación. Llamé a Henry. El teléfono sonó por casi un minuto antes de que finalmente lo contestaran. Con impaciencia dije: Henry, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera terminar, escuché sonidos íntimos viniendo del otro lado de la línea. Emma se rió dulcemente, diciéndole a Henry que fuera despacio. Con el rostro inexpresivo, estaba a punto de colgar cuando vi a un anciano vendedor vendiendo paletas de hielo cerca. Sue siguió gritando: paletas de hielo, paletas de hielo. Se formó una idea en mi mente. Salí del auto y negocié con el anciano vendedor, finalmente dándole $1000 para comprar el derecho a usar su altavoz. Até el altavoz al espejo retrovisor de mi auto, luego puse mi teléfono junto a él. Inmediatamente las voces de Henry y Emma se amplificaron a través del gran altavoz para que todos las escucharan. Curvé mis labios en una sonrisa, tomé tranquilamente una revista de moda cerca, y la leí. Mientras esperaba a Henry. Pasó otra hora, y Henry finalmente llegó. Astutamente lo vi venir e inmediatamente apagué el altavoz. Henry estaba mirando alrededor de la entrada de la oficina del condado cuando aparecí sosteniendo el altavoz. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. La mancha en su cuello no había sido limpiada, y el chupetón en su cuello era claramente visible. Preguntó confundido: ¿por qué llevas un altavoz? Respondí que no era nada y devolví el alto parlante al anciano vendedor. Viendo que había terminado, Henry dijo: vámonos, y caminó adelante por sí mismo. Detrás de él de repente fingí torcerme el tobillo y grité el nombre de Henry. Henry se volteó impacientemente. ¿Ahora qué? Por el rabillo del ojo vi que muchas personas ya habían notado a Henry y entonces curvé sutilmente mis labios. Después de todo, el altavoz acababa de transmitir todas sus palabras y las de Emma. Emma ciertamente lo había llamado Henry, cariño, más de unas pocas veces. Me levanté y caminé cojeando hacia Henry. No es nada. Henry me miró de reojo, luego de repente pareció triunfante. ¿Te estás arrepintiendo, verdad? ¿Ya no quieres divorciarte? Jugando truquitos para llamar mi atención. Mía, sonabas tan despreocupada por teléfono, pero aún no puedes dejarme ir, ¿cierto? Déjame decirte, no gastes saliva. Definitivamente nos vamos a divorciar hoy. Miré a Henry recordando de repente el día que registramos nuestro matrimonio hace 3 años. Atrás. Con los ojos llenos de amor, felizmente tomó mi mano y dijo que se estaba comprometiendo conmigo para toda esta vida, que nunca estaríamos separados, y que solo la muerte nos separaría, nunca. El divorcio. Pensándolo ahora, era verdaderamente ridículo. Mientras más caminábamos hacia adentro, más gente miraba a Henry. Probablemente lo encontró extraño, frunciendo el ceño, sin saber qué estaba pasando. Sonreí en secreto detrás de él. El proceso fue bastante rápido, pero aún teníamos que esperar el periodo de espera de 30 días para él divorcio. Luego tomamos caminos separados. Para celebrar mi inminente libertad de ese canalla, algunos amigos habían preparado una fiesta. Para mí apropiadamente llamada Fuera lo viejo dentro lo nuevo, e insistieron en que asistiera.
Acepté divertida e inmediatamente conduje hasta allí. Cuando llegué a la entrada del salón privado reservado y estaba a punto de empujar la puerta. Para abrirla, escuché a alguien decir mi nombre. Instintivamente me di la vuelta. Para mi sorpresa, vi a Emma. Ella también se veía sorprendida de verme y caminó hacia mí. Mía, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás saliendo a divertirte? Terminó, luego me miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Por cómo estás vestida, no pareces estar aquí para divertirte. Estás buscando a Henry, ¿verdad? Henry también estaba aquí. Instintivamente fruncí el ceño. ¡Qué molestia! Pero tomó mi ceño fruncido como una afirmación. Sonrió y de repente agarró mi brazo con entusiasmo, tirando de mí en otra dirección. Curiosa sobre qué se proponía, la seguí. Me arrastró a un salón privado. Tan pronto como entré, todos los presentes se quedaron en silencio. Miren todos, Mía también está aquí. Emma soltó mi mano y corrió hacia el lado de Henry, sonriendo radiante. Henry parecía sentirse un poco incómodo. Gentilmente apartó la mano de Emma y me miró. Gracie, ¿cómo supiste que estaba aquí? Señalé a Emma. No lo sabía. Ella me trajo. Emma se veía desconcertada y rápidamente explicó, vi a Mía parada afuera de nuestro salón privado. Y pensé que estaba buscando a Henry. No dije nada. Henry de repente se veía triunfante y como si me estuviera otorgando un favor, dijo, ya que estás aquí, toma asiento, Mía. Hoy es un día para celebrar, así que bien podrías disfrutar. Una ola de náusea me invadió. ¿Cómo podía Henry tener el descaro de decir algo así? ¡Qué buen día! ¿El buen día en que decidimos divorciarnos? No quería lidiar con él y estaba a punto de irme cuando de repente se adelantó y me agarró. Mía, ¿estás enojada? ¿Que no puedes vivir sin mí? ¿Estás jugando al difícil, esperando que retire la solicitud de divorcio? Mientras hablaba, me forzó a tragarme un vaso de alcohol de alta graduación. No pude liberarme y no tuve más opción que tragármelo. Después de escuchar sus palabras me reí, una risa puramente exasperada. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de lo descarado que era Henry? Al ver mi silencio, Henry pensó que había leído mi mente y continuó con competencia, Te lo digo, Mía, olvídate de un divorcio falso. Incluso un divorcio real, tendrás que soportarlo. Te lo buscaste tú misma. ¿Quién te dijo que siempre fueras desobediente? Pero dime. Por lo obediente que has sido en esto, planeo darte un regalo. Dime, ¿quieres dinero o un bolso? Antes de que pudiera responder, de repente sentí un dolor abdominal insoportable. Me agarré al marco de la puerta, queriendo irme, pero Henry me detuvo, no me dejó ir. El sudor me corría por la cara del dolor. No sé de dónde saqué fuerzas, pero de repente empujé a Henry y salí tambaleándome. Afuera. Aguantando desesperadamente, llegué al cuarto privado de mi amiga, solo logré jadear, llévame al hospital, antes de desmayarme. Cuando desperté, mi mejor amiga Sara me estaba mirando, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me quedé desconcertada y le pregunté ¿por qué estás llorando? Sara se cubrió la cara y me dijo Gracie, perdiste el bebé. Me quedé paralizada, tocándome inconscientemente el vientre. ¿Estaba embarazada? No tenía ni la menor idea. No había experimentado ningún síntoma de embarazo, y mis periodos son irregulares, así que nunca lo consideré. Pero no podía estar mintiéndome. Miré fijamente a Sara. ¿En serio? Sara asintió. Me volví a acostar, mirando al techo, agarrándome el estómago sin pensar. Había habido una vez una pequeña vida aquí, pero no la protegí. Sara no pudo contenerse más y lloró en mi oído, el doctor dijo que tu salud no ha estado bien últimamente y tus emociones fluctuaron demasiado. Ya había riesgo y beber ese alcohol de alta graduación fue lo que lo causó. Recordé. Era la bebida que Henry me había obligado a tomar. Las lágrimas corrían por mi rostro. Henry, nuestro hijo fue asesinado por tus propias manos. ¿Estás satisfecho ahora? Me volví hacia Sara.
Este secreto es solo entre nosotras. No se lo digas a nadie más. Este niño hagamos como si nunca hubiera existido. Un mes pasó como un destello y fui dada de alta del hospital exitosamente. Henry y yo fuimos a la oficina del condado una vez más. Al salir, miré el certificado de divorcio en mi mano y de repente sonreí. En este momento finalmente tenía una nueva oportunidad de vida. Después de finalizar el divorcio, Henry y yo estábamos a punto de separarnos en el condado. Offie. ¿Ves? Mientras me iba, Henry de repente me gritó sonando vacilante. No tenía paciencia para sus tonterías y le dije que simplemente dijera lo que quería decir. Parecía no poder ajustarse del todo a mi tono, frunciendo el ceño. Esta noche te llevaré al Luxe. Como recompensa por ser tan cooperativa, puedes cenar conmigo. Me eché a reír. Agité el certificado de divorcio en mi mano, burlándome de él. Henry, ya estamos divorciados. Entiende tu lugar. Henry frunció el ceño. Mía, ¿a qué estás jugando? ¿No era un divorcio falso? Sonreí aún más brillantemente. ¿Estás tan corrompido? ¿Por qué me molestaría con un divorcio falso contigo? ¿No es mejor divorciarse de verdad? Henry estaba inusualmente nervioso. Se acercó y me agarró la mano. Gracie, deja de hacer tonterías. Es un divorcio falso, ¿verdad? Lentamente aparté sus dedos de mi mano, tal como él una vez había apartado mis manos para ir con Emma. Pronuncié cada palabra con claridad. Henry, se acabó entre nosotros. Después de ese día, me fui rápidamente. Henry pronto se dio cuenta de lo que había pasado y comenzó a inundarme con llamadas y mensajes. Los ignoré todos, eliminándolo y bloqueándolo de una vez. ¿Estás bromeando? ¿Si se arrepintió, qué estaba haciendo antes? Y regresé con mi familia, tomando oficialmente el control del negocio familiar. Durante este tiempo, también saqué tiempo para conocer a William. El chico alegre y vivaz que una vez conocí había crecido hasta convertirse en el heredero silencioso y reservado de los William. Margaret dijo que le gustaba, pero se veía frío e inaccesible. No quería salir con otro témpano de hielo, así que rechacé cualquier contacto adicional. ¿Quién hubiera pensado que ese día, después de terminar el trabajo en la compañía y tomar mi auto para ir a casa, me encontraría con Henry en el estacionamiento? Henry estaba recostado contra mi auto. Solo levantó la vista cuando las luces de mi auto parpadearon 2 veces y un destello de sorpresa cruzó por sus ojos al verme. Gracie, ¿por qué me bloqueaste? No pude contactarte para nada. Finalmente te encontré. No me conmoví. ¿Qué quieres? Henry extendió la mano hacia la mía, pero me hice a un lado, evitándolo. Un destello de dolor cruzó por sus ojos. Gracie, ¿qué pasa? ¿Por qué eres tan fría conmigo ahora? Me burlé. ¿Esto te parece interesante, Henry? Estás desperdiciando mi tiempo. No me molestes, tengas algo que decir o no. Se acabó. La palabra acabó pareció provocar a Henry. De repente extendió la mano, me rodeó con sus brazos y me apretó contra su pecho. No, no quiero que se acabe. Gracie, todavía me amas, ¿verdad? Solo estás enojada ahora, enojada por Emma y yo, ¿cierto? Cambiaré todo. Borraré a Emma ahora mismo. Por favor, no te enojes, ¿está bien? Lo miré y sentí una calma profunda en mi interior. Así que esto era lo que se sentía ser suplicada, una calma, incluso un toque de molestia. ¿Era así como se sentía Henry cuando yo le suplicaba desesperadamente? Mirando a Henry solo sentí que había sido completamente ridícula en aquel entonces. Empujé a Henry diciéndole que me soltara, pero no me escuchó para nada, solo me abrazó más fuerte. Y más fuerte. Estaba empezando a tener dificultades para respirar cuando Henry, quien me tenía cautiva, fue repentinamente apartado por otra fuerza fuerte y caí en un abrazo diferente. Me sobresalté. Al despertar, vi la barbilla de William. Henry, aturdido, entrecerró los ojos mientras observaba a William abrazándome. Mía, ¿te atreves a buscarte un amante? No había querido seguir hablando con Henry,
pero sus palabras encendieron instantáneamente mi furia. Me aparté del abrazo de William y corrí hacia Henry, dándole una bofetada en la cara. Henry, aturdido por el golpe, se sujetó la cara, inmóvil por un largo momento. Henry, no juzgues a otros con tus bajos estándares. William y yo somos inocentes. No todos mantienen una amante como tú lo haces. Además, ya estamos divorciados. ¿Y qué si estoy saliendo con alguien? ¿Qué te importa a ti? Henry extendió la mano para agarrarme, aún tratando de discutir incluso después de que expuse los hechos. No, no es así, Gracie, tengo mis razones. Fue falso nuestro tiempo juntos, todo nuestro amor. Me reí. Henry, ¿te molesta la conciencia decir eso? Fuiste tú quien personalmente destruyó nuestro hogar. Henry me miró fijamente sin expresión. No tenía intención de enredarme con él, así que llevé a William al auto y nos fuimos. En el auto William no dijo ni una palabra. Yo estaba sin palabras, esto no se parecía en nada a lo que Margaret dijo sobre que le gustaba desde hace años. ¿Quién podría decir que le gustaba? Finalmente rompí el silencio. ¿Dónde vives? Te llevaré. William entonces habló rígidamente, Mía, quiero cortejarte. ¿Puedes darme una oportunidad? Me sobresalté, rápidamente detuve el auto a un lado del camino. Solo entonces miré a William. Viendo su mirada vacilar, negándose a encontrar la mía, finalmente entendí. No era distante, solo era tímido. Estallé en risa y de repente me acerqué más. Como era de esperar, William se congeló diciendo vacilante, Mía, un beso ahora podría ser un poco prematuro. ¿Verdad? Sin importarme eso, me resultó divertido. Extendí la mano y le di un golpecito en la frente. Ni lo sueñes. William suspiró aliviado por mis palabras, pero luego apareció un toque de arrepentimiento en sus ojos. Me resultó entretenido. Ser cortejada por alguien que realmente me gustaba parecía bastante agradable. Aceptó. Le tomó a William un largo momento procesar mis palabras antes de sonreír inmediatamente. Al ver su sonrisa, mi ánimo también se alegró de repente. Oh, sí que sonríes. Al escuchar eso, la sonrisa de William se congeló. Entonces, para mi sorpresa, pude detectar un toque de sentirse agraviado en su expresión. Lo tranquilicé con unas pocas palabras y inmediatamente se animó. Hablando de eso, William era 2 años menor que yo. Definitivamente había algo atractivo en salir con alguien menor. Finalmente llevé a William a casa y luego regresé a la mía. Esa noche, mientras trabajaba, instintivamente busqué agua, solo para encontrar el vaso vacío. Tuve que levantarme y servirme agua. Pero mi mente seguía en los problemas del trabajo, así que no noté que el agua ya se había llenado. El agua desbordante me quemó la mano. No tuve más remedio que aguantar rápidamente el dolor e ir al hospital para que me pusieran una venda. El doctor me aconsejó que tenía que mantenerla envuelta en una venda por unos días y no dejar que tocara el agua, de lo contrario podría infectarse. Así que tuve que ir a trabajar con una venda en la mano. Todos los que encontré en el camino me hicieron unas preguntas preocupadas, y le respondí a cada uno que me había quemado accidentalmente. Después de llegar a mi oficina, justo cuando me senté, se escucharon pasos apresurados afuera. El siguiente segundo, llegó la voz de mi secretaria. Señorita Mía, el señor William de los William quisiera verla. Asentí diciéndole que lo dejara entrar, preguntándome qué estaba haciendo aquí. Tan pronto como William entró, sus ojos inmediatamente se posaron en mi mano. Sacó la crema antiinflamatoria que había preparado y comenzó a aplicarla. No pude discutir con él, así que asentí sentándome en el sofá y esperando pacientemente a que terminara de aplicarla. Contempló seriamente mi mano, con un toque de pánico en su expresión. Mi corazón se ablandó de repente. Quizás estar con William no sería tan malo. Pensando en esto, de repente le pregunté, ¿qué piensa sobre la sugerencia de Margaret? ¿De un matrimonio arreglado para mí? William pausó sus movimientos, luego continuó casualmente aplicando la medicina. Su tono parecía casual, pero estaba increíblemente nervioso.
Por supuesto, respeto tu decisión. Sigue tu corazón y no te preocupes por mí. Solo quiero que seas feliz. Viéndolo así, no pude soportar molestarlo más. Fui directa al grano. Estoy de acuerdo. Comprometámonos. William quedó verdaderamente atónito esta vez. Parpadeó, me miró, luego lentamente continuó aplicando la medicina en mi mano. Yo, sin embargo, estaba completamente confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba de acuerdo o no? Después de que finalmente terminó de aplicar la medicina, antes de que pudiera reaccionar, William de repente se acercó y besó mi frente. Lo miré. Dijo felizmente: muy bien, ahora está sellado el trato, no hay vuelta atrás. Sonreí, activamente rodeé su cuello con mis brazos y besé sus labios. Déjame enseñarte, esto es sellar el trato. William realmente se quedó atónito esta vez. Su cara se puso cada vez más roja, hasta que estaba tan sonrojado que sentí que se iba a cocinar. Rápidamente lo solté. Mirando su expresión de alegría, me sentí un poco abrumada. Solo un beso lo tenía así, ¿qué pasaría después? Me sentía impotente, pero también con muchas expectativas. Pasaron los días. En la víspera del compromiso de William y mío, una avalancha de abuso en línea de repente estalló contra mí. Tomé el teléfono que me entregó mi colega y encontré ridículo ver a Emma en el vídeo, quejándose entre lágrimas sobre mis acciones. No sabía qué estaba pasando entre ella y Henry, pero parecía que Henry no estaba tan preocupado por ella como antes. Estaba llorando en una transmisión en vivo, diciéndole a la cámara cómo yo había interferido en su relación con Henry. ¿Y la de él? Afirmó que la había forzado a abortar a su hijo, forzado a Henry a no casarse con ella, y un montón de otras cosas de las que no sabía nada. Emma se veía inocente y con sus lágrimas, se veía aún más patéticamente dulce en cámara, atrayendo a innumerables usuarios crédulos en línea a hablar por ella y guiándolos a abusarme colectivamente. Me burlé de Emma en mi teléfono. Originalmente no había tenido la intención de liberar esos vídeos, audios y fotos, pero ya que Emma se había presentado voluntariamente, no estaría bien no hacerlo. Revisé los comentarios en línea y vi que los insultos dirigidos a mí eran solo las mismas. Pocas palabras una y otra vez. Puede que no se cansen de leerlos, pero yo ciertamente sí. Perra, la otra mujer destruyendo relaciones porque debería vivir bien. Cosas así. No me importaba. Estaba editando la evidencia, preparándome para publicarla, cuando mi secretaria de repente entró y dijo que alguien abajo insistía en verme, afirmando que su apellido era Heu. Me di cuenta. Debía ser Henry. Había pensado que Henry había desaparecido completamente de mi mundo, pero nunca imaginé que aún estaría involucrada con él. Se me ocurrió una idea. Silenciosamente toqué algo en mi teléfono, luego lo apoyé cerca. Solo entonces le dije a mi sec. Retaría que lo hiciera pasar. Él entró, me vio e inmediatamente comenzó a explicar ansiosamente: Gracie, no le dije que dijera nada de eso. No me malinterpretes. Le he dejado claro que no me moleste, pero está embarazada de mi hijo. Y no puedo simplemente ignorarlo. Me sentí impotente. Henry siempre se hacía ver tan inocente, como si fuera la víctima inocente, intocado por el mundo. Pero en realidad, solo estaba evitando el problema. Todo el lío comenzó por culpa de él, pero se negaba a admitirlo. Esperé a que terminara su parloteo, luego hablé lentamente. Henry, ¿recuerdas cómo nos conocimos por primera vez? Ante esto Henry de repente se volvió confiado. Por supuesto que recuerdo, Gracie. Nos conocimos en el club de manualidades durante la feria de reclutamiento de clubes en la universidad. Ambos escogimos el mismo tipo de cuentas e hicimos pulseras de cuentas idénticas. Henry terminó de una vez, luego me miró con suficiencia, como diciendo: recordé todo, así que debes amarme por eso. Sonreí ligeramente y dije: entonces aún recuerdas dónde está tu pulsera de cuentas. ¿Es? Henry recuperó su confianza y estaba a punto de hablar, pero entonces su rostro cambió al instante.
Por supuesto, sabía por qué su expresión había cambiado de repente. Él había recordado que hacía mucho tiempo le había dado esa pulsera de cuentas a Emma, quien estaba jugueteando con ella. Viendo su reacción, sentí una sensación de satisfacción. Dije fríamente: lo recordaste, ¿verdad? ¿Por qué no lo dices? Lo diré por ti, se la diste a Emma hace mucho tiempo. Henry siguió discutiendo: no fue mi intención, Gracie. No puedes culparme por todo. ¿Quién te dijo que insistieras en registrar mi estudio durante ese tiempo? Si no hubieras insistido, no habría hecho eso. Me reí de eso. Entonces, Henry, si no lo hubiera descubierto activamente, ¿cuánto tiempo habrías mantenido tus sentimientos por Emma en secreto para mí? Habías estado en contacto con ella quién sabe por cuánto tiempo antes de que me enterara, y después de que me enteré. Ni siquiera trataste de ocultarlo. Trajiste a tu amante directamente a nuestro hogar. Henry, ¿aún estás tratando de manipularme psicológicamente? Verdaderamente estás más allá de toda ayuda. Voy a publicar la evidencia de tu aventura con Emma. Tú también sufrirás todo lo que yo he sufrido. Con eso, sin importar cuánto se arrepintiera Henry, hice que los guardias de seguridad lo escoltaran fuera. Tomé mi teléfono, que aún estaba en transmisión en vivo, eché un vistazo a los comentarios, sonreí y luego publiqué la evidencia que acababa de recopilar. En menos de 2 horas, la opinión pública inmediatamente se revirtió. Los usuarios en línea ahora estaban todos condenando a Henry y Emma, y el abuso contra mí se detuvo. Muchos usuarios en línea incluso vinieron a disculparse conmigo, diciendo que no habían visto claramente antes. Y me habían ofendido al creer en el canalla y su cómplice conspirador. Los ignoré a todos. Estas personas ni siquiera tenían la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, rápidos para sacar conclusiones precipitadas. No había necesidad de que yo aceptara sus disculpas. Después de que la opinión pública se revirtiera, los precios de las acciones de la empresa de Henry se desplomaron, y varios negocios que habían sido finalizados se cayeron. Henry estaba abrumado, ocupado todos los días. Después de que su fachada se hiciera pedazos, Emma no se atrevió a continuar con su transmisión en vivo. Incluso emitió una declaración, diciendo que se alejaba de las redes sociales, esperando generar una ola de simpatía. Pero la sección de comentarios estaba completamente llena de insultos contra ella. La evidencia que publiqué probó irrefutablemente su culpabilidad, y algunos incluso desenterraron el vídeo íntimo de ellos que había reproducido en la oficina del condado. Y después de todos estos eventos, Henry y Emma se casaron. Esto fue inesperado, pero estaba bien, les ahorró causar problemas a otros. Durante este tiempo, yo tampoco había estado ociosa. Había tomado completamente el control del negocio familiar, y mis padres se habían jubilado exitosamente planeando viajar por el mundo juntos. El día que los despedí en el aeropuerto, Margaret me guiñó juguetonamente. Haz que las cosas funcionen con William, Margaret espera buenas noticias de ti. También. Tendí a ser tímida y me incliné. Y el hombro de Margaret. Margaret, eres incorregible. Margaret sonrió, luego tomó las manos de mi padre y abordó el avión. Viendo sus espaldas, de repente recordé que cuando era niña, yo también solía ver a mis padres tomados de la mano y pensar que un día encontraría a alguien igual que mi padre, que era de una sola mente y solo tenía a mi madre en su corazón, para pasar mi vida con él. Una vez pensé que Henry era esa persona, pero después de todo lo que pasó, me di cuenta que estaba terriblemente equivocado. Afortunadamente, mis dificultades finalmente habían terminado. Justo entonces, un par de manos grandes de repente se entrelazaron con las mías. No volteé la cabeza, pero sabía que era William. Él sonrió y acercó su cabeza a la mía. No estés triste. Estás celosa de que tus padres estén viajando, ¿verdad? Después de que nos casemos, nosotros también iremos de luna de miel, y viajaremos por el mundo. Sonreí, encontrando su mirada. Oh, ¿en serio? ¿Ya estás planeando nuestro viaje de luna de miel? Ni siquiera he dicho que sí todavía. William se asustó, apretando mi mano aún más fuerte.
Preguntó con incertidumbre, pero ya estamos comprometidos. ¿Realmente vas a abandonarme por otro? ¿Qué? Mía. No sabía dónde había aprendido William eso, pero cuando de repente me llamó Mía, mi corazón inmediatamente comenzó a latir con fuerza. Se sintió como si hubiera redescubierto la sensación de estar prendada de alguien. Miré a William, y él me miró a mí. La idea de pasar el resto de mi vida con él en realidad se sentía bastante emocionante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos escuchar tus pensamientos en los comentarios. Siéntete libre de compartir tus perspectivas y no olvides suscribirte a nuestro canal. Para más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.